Veo que ya hay varios integrados. Hoy día voy a partir primero con una evaluación de los trabajos que ustedes me enviaron. Luego vamos a entrar a algunas tareas, ¿no es cierto?, de las que ustedes me enviaron a través de Victoria. Hay algunas que me han llamado la atención, por lo cual les he solicitado por correo electrónico. No sé si alguno los ha visto, el correo electrónico se ve poco, parece. Y Victoria también había pedido por ahí que nos comentaran muy brevemente, unos minutitos, el tema de la tarea que ustedes encontraron. Y finalmente vamos a pasar entonces a una nueva unidad, podríamos llamarle, que tiene que ver ahora con la responsabilidad social empresarial. Y ahí vamos a presentar algún par de casos, ¿no es cierto? Incluso hay algunos de ustedes que me enviaron tareas relacionadas con lo que vamos a ver hoy. Así es que vamos a comenzar primero comentándoles, ¿no es cierto?, los trabajos que me enviaron muy brevemente en términos generales. Lo interesante, lo positivo es que en la mayoría de los casos hay un muy buen nivel de temas, ¿no es cierto?, son relevantes desde el punto de vista de la opinión pública, de la sociedad, sobre todo de la comunicación informativa, que es nuestro trabajo, y también vinculado en buena forma, podría decir, aunque por ahí con algunas debilidades, a la responsabilidad social y a la ética profesional, que era el tema que estábamos viendo en la primera parte, ¿no es cierto? Y eso era lo que me interesaba, que pudieran discriminar, ¿no es cierto?, más allá del análisis crítico, que podamos entender el valor de la ética propia, del yo, ¿no es cierto?, como también de las normas sociales, las normas morales, y finalmente del desempeño profesional a través de lo que llamamos la ética profesional. Hay, como digo, un buen nivel de trabajos, bien interesantes, algunos se repitieron, espero que que haya sido una casualidad, ¿no? Y bueno, eso. En segundo lugar, quisiera destacar que ustedes tienen afortunadamente en su mayoría buena redacción. Si bien hay alguna desprolijidad por ahí en la escritura, ¿no?, con la acentuación, con algunas letras que se pasan, o en fin, detallitos, digamos, que hay que mejorar, pero en general están bastante bien escritos. Y lo otro es que en la mayoría cumplieron con la estructura solicitada de un ensayo, ¿no? De pronto hay alguna confusión en lo que es el resumen y la introducción. El resumen, como les decía yo, son 10 líneas o un poco menos, en las cuales ustedes ponen como un título desarrollado ahí, ¿no es cierto?, del trabajo. Y la introducción, en cambio, es un poquito explicativo de qué es lo que van a presentar. Entonces, pero son cuestiones que son perfectamente superables. Como debilidades, bueno, justamente lo que estaba diciendo, hay un porcentaje que no relacionó explícitamente quizás el tema que investigaron con la responsabilidad social, ¿no es cierto?, con la ética, con la moral. No hubo muchas citas de texto en cuanto a lo que significan estos conceptos, etc. Pero de alguna forma subyacían, ¿ah? Pero no fue explícitamente, lo cual habría sido mejor. Y un porcentaje menor tampoco incluyó la fotografía o una imagen, ¿no es cierto?, que en el campo de la comunicación, del periodismo, es relevante, porque la imagen, la fotografía aporta información no verbal que a veces es difícil describirla en el trabajo. Un grupo no significativo no la incluyó. Bueno, eso es en términos generales. Antiguamente acostumbraba a señalar las mejores y las peores notas, pero justamente del campo mío me hicieron notar que no era conveniente hacerlo, sobre todo con quienes no tuvieron una buena calificación. En general están bien las notas, ¿eh? Yo estoy muy conforme con lo que hicieron, pero hay algunos que tuvieron debilidades. Y sí,
puedo decir que la mejor nota, no sé si se integró ya por ahí, es la de Nicolás Silva. Así que eso sí lo quiero destacar porque un esfuerzo, se notó un esfuerzo muy completo, Nicolás, te veo ahí, de tu trabajo. Como me comprometí, porque en eso consiste el también tener una responsabilidad con el curso, y espero que ustedes también conmigo, les voy a reenviar el trabajo de manera individual a cada uno, así como me lo hicieron llegar por el correo, ahora va de vuelta. Tiene unos comentarios y la nota. Yo espero que los comentarios los lean y los consideren como una contribución para mejorar, ¿no? Porque todavía nos quedan 2 trabajos y la idea es que esto les sirva como experiencia para ir de alguna forma optimizando nuestro trabajo en esta asignatura. Así es que eso en general, y bueno, muy conforme porque por lo menos se entendieron los conceptos del trabajo que nosotros tenemos en la sociedad desde el punto de vista de los valores propios, del respeto a la cultura, ¿no es cierto?, a las normas sociales y sobre todo al trabajo en medios de comunicación o en comunicación pública en general. Así que esos son los comentarios iniciales y, como le digo, muy conforme por el trabajo que ustedes han hecho. Lo segundo tiene que ver ahora con las tareas que les había dicho que buscaran algunas empresas. La mayoría optó por empresas que no cumplen, ¿no es cierto?, adecuadamente con un funcionamiento que podríamos decir responsable. Y me llamaron la atención algunos. Está Felipe Fernández por ahí, lo veo. Quería pedirte, Felipe, que nos hicieras un comentario de unos 5 minutos de lo que tú encontraste con Walmart, porque Walmart es la empresa, ¿no es cierto?, que tiene la propiedad del líder, que está prácticamente en todo Chile. Y esta irregularidad que tiene Walmart en Estados Unidos. Así es que, por favor, Felipe. Bueno, ya. Bueno, de lo que investigué, en el año 2015, Walmart era considerada la octava empresa más rentable en Estados Unidos. Yo me enfoqué más que nada en Estados Unidos. Y hasta la fecha es la compañía minorista más grande del mundo, con más de 4.900 tiendas, y como usted dijo, acá también está en Chile, muy ligada a Líder también. Sin embargo, ha sido muy criticada por no permitir la sindicalización de empleados, discriminación de género, discriminación a personas con capacidades especiales y una lista gigante, por hacer trabajar empleados adolescentes hasta tarde los días de semana escolar, algo que es ilegal en muchos estados, por pagar sueldos muy bajos, que incluso hay empleados que tenían que recurrir a cupones para poder alimentarse. Y lo que ya fue como lo último es que en 2013 despidieron ilegalmente, a manera de castigo, por decirlo así, a 60 empleados de 14 estados, entre los que se puedo mencionar California, Colorado, Florida, entre otros. Ya. Y fue porque los empleados se manifestaron, justamente por estos temas, por bajos salarios y por malas condiciones de trabajo. Y justo protestaron antes del Viernes Negro, que es el día de mayor ventas. Entonces, al ser un día comercial tan importante, hubo amenazas de Walmart hacia las personas que participaran. Y efectivamente así fue, y violaron los derechos de estos trabajadores que se estaban manifestando justamente. Por eso presentaron una denuncia por estas violaciones laborales y despidos injustificados. Y previamente hubo conversaciones con Walmart, pero no llegaron a un buen término con los trabajadores. Entonces, ellos insistieron en que su compañía realizó acciones legales y totalmente justificadas. Finalmente, en 2016, Walmart perdió esta demanda y la corte les ordenó devolver a los empleados, eh, o sea, devolver el empleo a estos empleados y pagarles todo el tiempo que estuvieron sin trabajo. Y en definitiva, la empresa tuvo que reconocer su gran error. Y además, por último, ante toda esta presión, también elevaron su sueldo básico. Y eso es todo lo que investigué. Es un buen tema porque Walmart es una empresa potente, digamos, en el mundo, como bien lo señalas tú, y acá en Chile también
tuvo hace algunos años una serie de problemas porque los alimentos, por llamarlo así, que venden ellos, no es que ellos sean los que más bien contratan empresas de servicio para poder vender esos alimentos, y esas empresas de servicio son externas, entonces no tenían, como bien señalas tú, ninguna protección social o laboral. Eran de terceros, no se podían sindicalizar, ¿verdad? Lo que se llamó el multiroot. Entonces ahí después vino todo un debate en Chile de que estas grandes empresas usaban todas las artimañas justamente para actuar indebidamente, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Así es que por eso me llamó la atención. Bueno, otro caso que también, no sé si está Constanza González, ahí está, Constanza. También del ámbito internacional me llamó la atención el caso que tú encontraste de una empresa Foxconn que está relacionada con suicidio. Cuéntanos cuál es el caso. Traté de resumir un poco porque en realidad ellos explotaron demasiado. ¿Puedes darle más volumen? No te escuchamos. ¿Ahí sí, profe? ¿Me Ahí escucha un bien? poquito. Sí, por ahí está mejor. Ya. Una empresa que tiene muchos problemas de responsabilidad social a nivel internacional es Foxconn, una empresa china. Esta corporación es uno de los principales productores y fabricantes de los productos Apple, de los celulares y iPad. Y esta corporación es uno de los principales explotadores, por así decirlo, laborales de China. Esto se traducía que realizaba acciones asociadas a excesivas horas de trabajo, más de 12 horas diarias y más de 60 horas laborales. Incluso hay un informe en el que se descubrió que los trabajadores llegaban a exceder las 100 horas extra. Ese nivel. También trabajaban con bajos salarios y además los trabajadores que vivían lejos de sus hogares generalmente vivían en condiciones de hacinamiento, en residencias. Tenían que compartir las piezas con 6 u 8 trabajadores en las cuales había muchas cucarachas, las sábanas siempre tenían ceniza y olía, o sea, vivían con basureros. También trabajaban en condiciones muy inseguras. Por ejemplo, en el 2010, debido a los materiales, que era el aluminio, un componente altamente explosivo, murieron 4 personas y 77 resultaron heridas. Además, los empleados tenían derecho a solo unos minutos de descanso, ya que pasaban más de 10 horas de pie. Y como último hecho, esta corporación instauró en las instalaciones el modo silencioso, que prohibía hablar de otra cosa que no fuesen asuntos relacionados con el trabajo en la planta. Una vez que este hecho se difundió de forma masiva y fue totalmente repudiado, en lugar de tomar medidas inmediatas para mejorar las condiciones laborales, lo que hizo Foxconn es instalar redes alrededor de los edificios de la fábrica, ventanas, balcones, cualquier lugar potencialmente peligroso, y obligó a los trabajadores a firmar contratos con cláusulas de anti-suicidio, comprometiéndolos a no atentar contra su vida y a eximir la empresa de toda responsabilidad. Otra cosa mucho más repudiable fue lo que dijo uno de los directivos de Foxconn, que afirmó que los trabajadores estaban suicidándose para conseguir la compensación que daba la empresa a las familias de las víctimas. Por eso ellos hacían eso. Entonces lo que pasó fue, como Apple estaba totalmente involucrado, envió un equipo de abogados para averiguar sobre este hecho y como resultado la empresa se comprometió a reducir el horario laboral, mejorar los protocolos de seguridad y beneficios sociales. Además, subió entre un 15 y un 25% el sueldo. Pero eso no cesó, porque en 2013 se suicidaron 2 personas más, una joven de 26 y un joven de 24. Correcto. Bueno, bien impresionante el tema. Esta empresa son transnacionales, ¿verdad? Pero lo que tú investigaste, ¿en qué lugar ocurría? En China.
Misma Es una China. empresa taiwanesa que se ubica en China y que también fabricaba elementos para las empresas HP y Nokia. Correcto. Muy bien, gracias Constanza. Bueno, son, digamos, estas situaciones que también de pronto se ven acá en nuestro país. Hay empresas que han sido descubiertas con este tipo de prácticas que son absolutamente negativas para el comportamiento, digamos, empresarial y social, respeto por las personas, etcétera. Así que, bueno. También Mónica Vargas, que está por ahí, Mónica. Hola, profe. Hola, nos comentó un tema bien interesante que está, diría yo, en el nuevo sentir de la opinión pública en nuestro país. Sobre todo hay un avance en esto, que es el tema del maltrato animal, o sea, el respeto, por el contrario, el respeto a las mascotas y al cuidado, ¿no es cierto?, de los animalitos. Así es que cuéntanos de tu caso. Bueno, este caso es bastante antiguo y en realidad hace muy poco salió como a la luz como de la opinión pública, para serle sincera. Este caso se remonta desde el año 2014, en donde la empresa neozelandesa de capitales neozelandeses llamada Manuka, que es una empresa lechera, una de las más grandes de Latinoamérica. Y en este caso en Chile está ubicada prácticamente en la región de los lagos, obviamente por su actividad agrícola y ganadera. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que esta empresa se les ha vinculado a maltrato animal reiterado desde el año 2014. Este año precisamente, tanto los trabajadores como las familias de estos trabajadores comenzaron a hacer virales unos videos en donde se pueden ver a dos funcionarios de dicha empresa matando terneros a martillazos y con prácticas muy crueles, no solo con martillazos, sino privándoles de la comida, por ejemplo, dejándolos morir de hambre, inyectándoles venenos, aceites, de todo tipo. Y más aún, estos dos funcionarios obligaban a los trabajadores a realizar las mismas prácticas. Y quienes se oponían eran víctimas de acoso laboral. Tanto así que los trabajadores, en su gran mayoría, quedaron con síntomas de estrés postraumático y con daño psiquiátrico bastante grave. Incluso los familiares de los trabajadores llegan a contar que incluso ellos llegaban a alucinar con los gemidos de dolor de los animales también, a ese nivel de maltrato animal. Ahora, después de que pasaron los años y este caso se fue haciendo mucho más conocido, llegó a tribunales, como era de esperarse. Entonces, aquí empieza lo interesante, que, estos dos, hay dos principales a los que se les vinculan los hechos, que es el CEO de la empresa, que se llama Zachary Ward, neozelandés también, y el otro que era con su mano derecha, que es Gonzalo García. A Gonzalo García quedó absuelto de los cargos, pese a haber presentado todas las pruebas que eran gráficas, eran videos básicamente, pero quedó desvinculado solamente de la empresa por un par de años, pero ya está de vuelta en la empresa y ya tiene un cargo también que está precisamente a cargo del cuidado de los animales también, lo cual es ridículo, es absurdo. Pero Zachary Ward, antes de que fuera su formalización, se fue para Nueva Zelanda, se escapó. Y incluso, antes de que se fuera, la empresa Manuka les pagó más de 60 millones de pesos en finiquito. Y con ese dinero hizo el escape a Nueva Zelanda. Y aún se está trabajando para su extradición. Están tratando de hacer como convalidar las leyes tanto neozelandesas con las chilenas en temas de maltrato animal, para que se pueda extraditar y tener un juicio, lo formalicen, y que además pueda pagar la multa y también pagarle la multa a las personas que también fueron dañadas. Y eso, con ese caso aún no termina, porque aún no lo logran extraditar. Y bueno, la empresa también, este no es el único caso de maltrato animal que ha tenido. En el año 2017 también sufrió la matanza de también más de 2.000 terneros por tuberculosis por un mal manejo de medicamentos. Y intentaron despedir a los trabajadores, pero se logró verificar de que la culpa no fue de ellos, de que ellos no manipularon mal los medicamentos para que ellos tuvieran tuberculosis. Incluso otra de las declaraciones que dieron cuenta también de esta personalidad, o sea,
psiquiátricamente patológica que tienen estos ejecutivos, de que claro, si bien Manuka es una empresa lechera, por lo tanto no se dedica a la producción de carne, entonces ellos mataban a los animales que no les servían literalmente, o sea, es un caso como del tratar a los animales como si fueran un objeto, básicamente. Entonces ellos los mataban de la manera que sea, pero los mataban simplemente porque no los servía. Ahora, Desechos. claro, ahora, si bien la empresa ha tratado de limpiar su imagen, ha tratado de hacer como actividades altruistas, ahora los terneritos los regalan como a los campesinos que escriben en los sectores aledaños, y también entiendo que hace poco también le están pagando el tratamiento psiquiátrico a todos esos trabajadores que quedaron marcados por el hecho. Sin embargo, es cuestionable todavía que este caso de la formalización de Zachary Ward quede en stand-by todavía, que aún no den declaraciones al respecto, ni tampoco se sometan a esta fiscalización constante del SAC también. Porque y esto da para pensar de que, claro, esta empresa, como es principalmente lechera y cometía estos actos de crueldad animal a este nivel, da para pensar cómo lo harán las otras que sí se dedican a la producción de carne también. Y lo cual también es, para nosotros, además del maltrato animal, es cosa para pensar, porque finalmente quienes consumen estos productos de origen animal son los seres humanos. Entonces da para pensar también, claro, cómo se está manipulando también toda esa materia prima. Y ese es el caso. Bueno, un tema bien también impactante, Mónica, sobre todo, digamos, por la forma en cómo sacrificaban, ¿no es cierto?, a estos animales. Y también nos llama la atención una vez más, como en muchos casos, el rol de la justicia, ¿verdad? Por lo que tú dices, entiendo que todavía no hay sentencia, no ha habido una acción oficial, ¿no es cierto?, sancionatoria, ejemplarizadora de parte de los tribunales, así que eso... Claro. De hecho, lo que más arriesga a Zachary Ward son 3 años de cárcel y una multa de 20 UTM, cosa que para una empresa de ese calibre no es para nada. Es que igual lo que pasa es que con la ley de maltrato animal igual está muy orientada también hacia los animales que son considerados mascotas también, o tal vez a la protección de la biodiversidad, por ejemplo, pero no tiene mucho que ver con estos animales que son considerados para el consumo humano. Entonces ahí habría que revisar la ley y a ver cómo se podría también reorientar, porque no porque las personas consuman productos de origen animal no significa, no les da el paso para que ocurran estos tipos de casos que están muy alejados de la normativa. Aparte, es bien conocido que en Chile es re bueno como para hacer tratados o para hacer normativas con respecto al tema medioambiental y el cuidado de los animales, pero sí, también es muy bueno para no cumplirlas también y muy bueno para no fiscalizarlas además. También. Ahí hay un punto, claro. Bueno, gracias, Mónica. También muy interesante tu caso. Y un poco relacionado también, pero ahora pasando al tema de las personas, ¿no? El maltrato a las personas. Constanza Riquelme está por ahí. Constanza nos comentó el caso de Don Hugo, que fue bien, digamos, visibilizado sobre todo en la televisión. Cuéntanos, Constanza. Sí, bueno, fue en abril del 2019 cuando a través de un reportaje que se titulaba La Fábrica del Terror del canal TVN, se dio a conocer este caso de la empresa de alimentos Don Hugo, que está ubicada en la región metropolitana, y cuyo dueño era el empresario Hugo La Rosa, un tipo argentino de 65 años a estas alturas que partió en el rubro de los alimentos como en el año 62. Está en Ecuador, Uruguay, está también en Argentina y llegó a Chile. En el reportaje lo que se muestra, el anunciante que había, que es un hombre que ahora tiene 53 años y que trabajó entre el 2012 y el 2015 en esta fábrica, que estaba en la comuna, en Colina, y que fue víctima de abuso sexual, amenazas y, ¿por qué no decirlo eso? Es tortura también. En ese contexto fue que en abril del 2019 fue formalizado este empresario, Hugo La Rosa, por abuso sexual con el carácter de reiterado y por abuso sexual agravado, también con el carácter de reiterado, ambos hechos con carácter de consumado, y lo que finalmente implicó que el Ministerio Público determinara que este tipo tenía que cumplir la medida de prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1.
En esta audiencia de formalización, la Fiscalía lo que hizo fue mostrar los relatos del testimonio del denunciante, principalmente, que se identificó como José, y que trabajó en esta compañía por 3 años. En ese tiempo él acusó haber sido víctima, ¿cierto?, de abuso sexual. El reportaje es súper fuerte en los videos y en lo que habla también. Era abuso sexual con objetos como plumones, pistolas de silicona. Fue golpeado en múltiples ocasiones y amenazado con perder, por supuesto, su fuente laboral si es que no obedecía las órdenes de la Rosa. Este tipo lo que hacía era grabar estos videos. Son cerca de 500 videos los que debiesen estar guardados, según lo que comentaban los mismos testigos. Y estos videos después se los mostraba a amigos argentinos o a su familia argentina, o a otros empresarios argentinos que lo visitaban cuando venían a Chile. Otro de los hechos que relata la víctima eran golpes de puño, patadas, llaves de artes marciales, mordidas en las orejas, azotes con cinturones. De hecho, relatan que una vez les regaló a los trabajadores cinturones y con esos mismos después les pegó. Los golpeaba, les tiraba sacos de arroz, los besaba en la boca, especialmente a esta víctima, lo tocaba en su zona genital, le introducía dedos, entre otras cosas. Y ante eso esta víctima se encontraba incapacitada de oponerse, porque la amenaza era principalmente que iba a perder su trabajo. Y había que considerar también que era la víctima especial para este tipo, porque dentro de los antecedentes que el maltratado, realmente su papá cuando había sido más pequeño, por lo tanto, se encontraba en una posición, digamos, o era una persona que especial, digamos, para que este gallo lo agarrara y hiciera con él lo que hizo. Y eso es lo que relata también una psicóloga que en el mismo reportaje cuenta cómo se dio esta relación y por qué aguantó tanto tiempo. Correcto. Después, Empresa, bueno, de que se dio a conocer todo esto y este tipo... sí, se fue un poquito el sonido. ¿Sí, profesor? ¿Me Está un escucha ahora? Ahora sí. No, lo último, porque Ya. tenemos no mucho tiempo. ¿Esta empresa a qué se dedica? ¿Pudiste detectar? Sí. Bueno, finalmente el profesor a este gallo lo condenaron a 7 años de cárcel. Él lo que hacía era una empresa que vendían, por ejemplo, aceite de oliva, otros alimentos envasados, eran, claro, entre que distribuían y tenían sus propios productos, funcionaba más o menos así. Y era internacional, no era solo en Chile, y nada, revisé la página web también de la empresa, dicen ellos que tiene como principal característica el buen trato laboral, entre otras cosas bastante positivas que evidentemente no había. Desconozco si aún siguen funcionando, no encontré esa información, Ya. de que Ahí tenemos. fue condenado a 7 años de cárcel, eso efectivamente fue así, y el daño a la víctima real en el y el resto de las personas también, obviamente, con un daño psicológico grave. Claro. Bueno, es un caso también impactante, ¿no es cierto? Sobre todo en estos tiempos en que se supone que las empresas están reguladas, como señalábamos en el caso anterior, hay legislación, hay acuerdos, una serie de cuestiones de nivel país y pasan estos hechos. Entonces nos llama la atención. Afortunadamente aquí, al parecer, el responsable está por lo menos en la cárcel. Pasemos rápidamente a otro caso ahora un poco ya más de empresas de otro tipo, que han sido noticias permanentemente, ¿no? Y Francisca Amati está por ahí, Franci, nos comenta también un caso que digamos, afectó prácticamente a mucha gente y estaba por afectar a gran parte del país, como era el caso de unos medidores domiciliarios de Enel, ¿no, Franz?
Francisca Amati. Parece que se fue Francisca, dejó prendido ahí nomás. Profe, Francisca dice a través del chat si es que puede pasar después porque tiene un inconveniente. Ya. Vamos a dejarla pendiente y no sé si está Franco Lovera, que también mandó un tema más o menos parecido respecto al comportamiento ahora de grandes empresas, podríamos decir con nuestro país, ¿no? En este caso él plantea, Franco, el caso de impuestos internos con Johnson, un perdonazo. ¿Está Franco por ahí? Sí, acá estoy, profe. Ya, cuéntanos un poquito de tu caso. Bueno, el caso yo lo saqué de un reportaje que hizo CIPER. Esto fue un trabajo bien largo que hizo CIPER, ya que duró muchos años. Todo parte con Johnson con una deuda millonaria de muchos millones de dólares. Para ser exactos, son 119 millones en multas que debían Johnson. Y Johnson estuvo muchos años tramitando en Servicio de Impuestos Internos poder reducir esa multa. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos le decían que no le podían condonar y que tenían que pagar todo. Con el pasar de los años, curiosamente, los asesores tributarios que tenía Johnson pasaron a formar parte del panel de mediadores que tenía el Servicio de Impuestos Internos. Para aclarar un poco, los ex tributarios de Johnson, los que estaban a favor de que el Servicio de Impuestos Internos condonara esta millonada de plata, pasaron a formar parte del plantel que ahora tenía que decidir si condonar o no esa plata. Como acá no lo relatan, pero de un momento a otro se le condonó a Johnson el 98% de las deudas que tenían. Esto después fue escalando porque se destapó el caso y el gobierno salió a respaldar a Servicios de Impuestos Internos. El respaldo duró un año y ya después las personas involucradas que estaban en el sí tuvieron que presentar su carta de renuncia. Pero eso quedó ahí y también después se descubrió que Cencosud tenía pensado comprar Johnson, pero tenían que condonar primero esa deuda. Entonces al final había todo un tema de influencias y de poder que desprestigiaron a un servicio que es como decir, que se caracterizaba por ser implacable y cobrador siempre, sea quien sea. Y eso en resumidas cuentas. Muy bien, Franco. Sí, bueno, estamos acostumbrados a ver este tipo de relaciones un poco extrañas, por decirlo menos, entre ahora servicios públicos fiscalizadores, ¿no es cierto?, con empresas o a través de tribunales, ¿no es cierto?, lo que fue SQM, Soquimich y el pago irregular de la política, que es un tema que sigue vigente, y otras tantas. Entonces, también es un tema bien complejo porque impuestos internos, no sé si alguno de ustedes tiene familiares de pequeños empresarios o empresas normales, no de gran capital, digamos, son extraordinariamente controladas. O sea, cualquier persona puede sufrir una multa, ¿no es verdad? Y sin embargo, cuando pasa un nivel de capitales, cuando ya influye, parece, la relación de la política con estas empresas financieras, empiezan a actuar de otra manera los organismos. Hay cambios como bien señalas tú, de ejecutivos que curiosamente son contratados por las contrapartes privadas, y eso es bien lamentable. Así que también es un tema que debiéramos analizar, reflexionar. Bueno, por último, no sé si volvió Francisca. No, ya, la vamos a dejar para la próxima clase. Igual le digo a ustedes, los que han enviado trabajo o esta tareita, que estén pendientes porque en la próxima clase vamos a seguir haciendo estos comentarios que yo los voy tomando en cuenta para después la evaluación, ¿no es cierto?, de las demás trabajos. Bueno, como ustedes ven, en la mayoría de estos casos donde hay un comportamiento comercial o financiero inadecuado, estas cosas salen a la luz pública también por la intervención de los medios de comunicación. O sea, no son temas ajenos
a la comunicación pública. Por el contrario, son parte de ese rol fiscalizador que tiene la prensa, que tiene la comunicación, que tienen los medios, que tenemos todos. Más allá incluso de ser profesionales de la información, como ciudadanos también tenemos que preocuparnos de estas materias. Entonces, esto cruza todo lo que hemos comentado en este rato por el rol que deben cumplir los medios de comunicación, de denuncia, ¿no es cierto?, de fiscalización, de no dejar pasar los temas de forma somera, darse el trabajo de investigar. Ustedes han hecho aquí un buen ejercicio y eso nos ayuda a mejorar no solo nuestro trabajo, sino que también la comunidad, la sociedad en que vivimos. No sé si antes de pasar a la siguiente parte, alguno de los que están aquí quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado para ya entrar en materia de lo que nos corresponde hoy. Les ofrezco la palabra si quieren agregar algo. ¿Profe? Sí. Aquí Pascual. Pascual, ¿cómo estás, Sí, Pascual? bien, bien. Sí, yo creo que uno de los casos, bueno, el tema que yo le envié a Victoria tenía que ver con el caso de la publicidad del sneaker, no sé si se acuerda. Y o sea, me pareció interesante ese tema porque igual como que marca, yo creo que como un antes y un después en el tema de la publicidad, porque a partir de, o sea, también con la irrupción más fuerte del movimiento feminista y todo lo que ha implicado el cambio que ha producido, digamos, hoy día se pone en cuestión un montón de cosas que antes estaban naturalizadas. Y eso se puede reflejar muy bien también en la publicidad. Si uno hace memoria, la publicidad está llena de machismo, de cosas que están absolutamente normalizadas en esos tiempos. Entonces, al menos yo me tomé de ese caso y me parecía interesante poder, como hito histórico o hitos sociales para marcar un quiebre en ese sentido. Muy bien. Sí, como les digo, hay varios trabajos bien interesantes en cuanto a tareas, ¿no? Que ustedes me enviaron. Los vamos a ir revisando en las próximas sesiones. Nos corresponde ahora revisar el tema de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, ¿no? Que es un concepto que se usa en las clases siguientes. Así que ahí vamos a ir matizando con lo que tú también señalas, Pascual, que es un tema que nos compete porque parte de nuestra tarea también está relacionada con esos ámbitos de la comunicación pública, la publicidad, el marketing, en fin. Yo también quisiera hacer un alcance acá respecto al rol que, o sea, nosotros estamos analizando aquí casos que son extraordinariamente graves, ¿no?, de comportamiento, pero hay que entender que también hay muchas empresas, pequeñas, medianas, incluso grandes empresas, que sí funcionan correctamente, que sí están cumpliendo con las normativas, que sí tienen de alguna manera ejecutivos con cierta ética, digamos, personal y también un respeto por las normas morales. Así es que digamos, hay que tener a veces un cierto equilibrio en las cosas y no pensar que todo es extraordinariamente negativo. Pero como en nuestro caso lo que más nos llama la atención es justamente los que no están dentro de estos ámbitos, yo quiero hoy día hablarles, justamente vamos a analizar un caso para entrar al tema, ¿no es cierto?, que es este que conocemos y ustedes han escuchado mucho, que tiene que ver con lo que se conoció como el caso Penta, ¿no? El caso Penta, en donde dos de sus máximos ejecutivos, aquí los vemos a Delano, Carlos Alberto Delano y Carlos Lavín, son los que son responsables de impulsar estas políticas en sus empresas, que de alguna manera, ¿no es cierto?, dañan no solo el rol de la empresa, sino que dañan al país como sistema de recaudación pública. ¿Qué pasó? Veamos un poquito el caso para que entremos en materia.
los dueños de empresas Penta fueron sancionados por burlar al Servicio de Impuestos Internos, pero el mismo servicio al cual ellos se burlaron, ¿verdad?, aceptó como gasto necesario lo que esa compañía pagó en asesorías legales durante el juicio y le aprobó una rebaja de 1.400 millones del monto en que se calcularon sus impuestos. Esto fue en el 2018. Impuestos Internos, en defensa, aseguró a CIPER, que fue el que investigó una vez más este caso, como otros, ¿no es cierto?, que la resolución adoptada en este año, en agosto pasado, se ajusta a las normas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay un medio de comunicación que se dedica a investigar, ¿verdad?, con un rol de responsabilidad social, como un caso que fue tan mediático tuvo una sanción, porque fue todo un caso legal, un juicio, ¿verdad?, que fue incluso televisado. Se llegó a una sanción, a una sentencia para ellos, y después, con el tiempo, ellos mismos presentan una solicitud para rebajar 1.400 millones de pesos de sus utilidades, porque tuvieron que gastar abogados para defenderse en el caso que perdieron. No sé si ustedes saben, bueno, los que han iniciado actividades seguramente lo conocen, que cuando uno está en la vida profesional tiene que pagar impuestos, como cualquier actividad, para que se financie el Estado y el país. Entonces, al año siguiente, en la declaración de renta del año siguiente, uno puede solicitar ahí disminuir los impuestos que le corresponde pagar por tener determinados gastos que son indispensables, ¿no? Hay algunos factores ahí que inciden entonces para que uno, si tiene que pagar X cantidad de impuestos, se le rebaje. Eso existe, pero en un caso que ha sido judicializado, ¿no es cierto?, realmente nos asombra. Y lo otro que quería comentarles en este caso es que ustedes vieron anteriormente que aquí dos medios que hicieron la denuncia es El Mostrador. Fíjense cómo plantea el tema. El privilegiado perdonazo tributario a Penta abre otro conflicto al gobierno. Diputados exigen explicaciones al ministro Briones y al director del Servicio de Impuestos Internos. O sea, utiliza el lenguaje para hablar de perdonazo tributario a Penta, ¿no es cierto?, a Penta, y muestra a los ejecutivos. Y fíjense entonces cómo otro medio nacional, ¿verdad?, que está un poco en línea con la derecha económica, lo plantea más bien de la responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. Mayor autonomía del Servicio de Impuestos Internos, expertos debaten en medio de cuestionamiento por actuar con Penta. Entonces, como que es la responsabilidad del servicio y no hacen, digamos, ver el daño que causó Penta. Veamos qué fue con lo que pasó con ellos. Aquí ustedes pueden ver que en el 2018 estos ejecutivos fueron condenados por delitos tributarios. Fíjense la multa que se les aplicó. El Ministerio Público solicitó 4 años de pena remitida y una multa de 1.700 millones de pesos. Y resulta que ahora, entonces, ellos solicitaron y se les accedió a una rebaja de 1.400 millones. O sea, en definitiva, la multa quedó en 300 millones. Además, estuvieron un tiempo detenidos y luego salieron en libertad porque existe esa modalidad en la legislación chilena. Por lo tanto, ¿quiénes son estas empresas? Y aquí vamos a entrar un poquito también a explicar algo que a lo mejor algunos lo entienden, pero otros no. Penta es un holding, ¿verdad? Un holding donde participan ellos, los ejecutivos que tienen mucho capital, en distintas empresas. Quizás si el más importante es Penta, ¿no es cierto?, donde prácticamente son los dueños. Hay compañías de seguro, dos ISAPRE, Banmédica y Vida 3. Hay un servicio de ayuda a personas con problemas de salud. Están también presentes en la Clínica Santa María. En fin,
como ustedes ven, es un consorcio de empresas muy grandes, ¿no? Hay un detalle interesante que es que en 2015 el Banco Penta, ¿no es cierto?, fue adquirido por Banco Security, porque ahí ya empezó el juicio y podían haber otro tipo digamos, de investigaciones que les podía causar mayor daño al patrimonio. Entonces el banco pasa a ser parte de otra propiedad jurídica, por así decirlo. Y Security, como también veíamos en algunos de los ejemplos, tiene establecido principios, ¿verdad?, que se establecen generalmente en todas las empresas e instituciones en la visión y la misión. Y aquí en la parte, digamos, que tiene que ver con lo que estamos comentando, dice: realizaremos una contribución relevante a los resultados del Grupo Security, contando con un equipo de colaboradores motivados y de la más alta calidad profesional, ética y humana, ¿no? Y la misión. Entonces, un poco como lo que señalaba en el caso del empresario argentino, ¿no es cierto?, nuestra compañera, también tienen una postura pública respecto al rol que tienen estas empresas. El Desconcierto es otro medio online, ¿verdad?, que también ha escudriñado en esto y en algún momento nos dice cuáles son los intereses de Penta. Hasta el año 2014, el holding, el conjunto, ¿verdad?, de empresas, administraba, según sus propias estimaciones, activos equivalentes a cerca de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Se compone de empresas instaladas en diversos sectores de la economía chilena y extranjera. Entonces, este enorme conjunto de empresas, aquí las podemos ver por sectores, que nos dice el Desconcierto, como ya veíamos en salud, tiene ISAPRES o tiene participación mayoritaria en Vida 3, en Banmédica, en las clínicas Dávila, Santa María, en Avansalud, en este servicio de asistencia a enfermos. Todo el área de salud tiene muchísima inversión de Penta. En la parte financiera, como ya veíamos, está, bueno, Penta Security y el Banco Security también. Aquí está como Banco Penta, pero ahora es Banco Security, en todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Ellos tienen aquí mucha inversión en lo que tiene que ver con seguros, ¿no? Seguros de vida, que hoy día es un tema interesante porque muchas de las pensiones en Chile están traspasadas a compañías de seguro. O sea, no sé si ustedes han escuchado, pero aparte de los que están en las AFP, existen otros pensionados que están en compañías de seguro que tienen renta vitalicia. Entonces sus capitales han ido a dar a manos también de estas empresas de seguro. Y claro, también en la educación universitaria, la Universidad del Desarrollo, una importante universidad de Santiago, ¿no es cierto?, tiene también una parte interesante, importante de capitales de este grupo Penta. Entonces, si ustedes se fijan, mirando los antecedentes, un detalle quizás como curiosidad, cuando fueron sentenciados estos ejecutivos también les dieron como sanción que fueran a clases de ética. Ellos fueron a la Universidad Adolfo Ibáñez a hacer clases de ética, esperamos que hayan aprobado, ¿no es cierto? Y quizás por eso también se interesaron en la educación universitaria. Bueno, a lo que iba, este conjunto de empresas que tiene 30.000 millones de dólares invertidos, ¿no es cierto?, en este conjunto, también en el extranjero, resulta que paga 300 millones de pesos de multa por todas las irregularidades que cometieron tributarias durante muchos años, ¿no? Porque ese fue el comienzo de Penta, digamos, de que hacían una serie de maniobras para justamente financiar la política y también para eludir impuestos. Entonces, a un pequeño comerciante, como veíamos recién, impuestos internos no le perdona nada, incluso le puede cerrar sus negocios, pero a estos operadores, como veíamos en el caso de Johnson, recién, ¿no es cierto?, que nos comentaba un compañero, como en este caso de Penta, son situaciones que son reprochables desde el punto de vista de la responsabilidad social,
son incluso causantes de ira, ¿verdad? De frustración. ¿Por qué nosotros sí, ellos no? Digamos, esta disquisición que hay entre los que tienen más y los que tienen menos, en fin. Todo eso produce una, podríamos decir, ebullición social, de rechazo, de indignación. Y después entonces, desde el punto de vista de la política, dicen, nosotros no vimos venir estas cosas, ¿por qué pasan estas movilizaciones? Entonces tiene mucha relevancia también el rol de la comunicación pública en la fiscalización de estos casos. Por eso, como yo les decía al comienzo de nuestro curso, que estamos viendo la responsabilidad social individual, nuestro comportamiento personal, profesional, y ahora vamos a ver aquí lo que es la responsabilidad en las organizaciones privadas, donde el periodista también es un fiscalizador, donde también puede hacer un aporte para corregir ciertas cosas que están ocurriendo. La verdad es que es un trabajo bien complejo, muy difícil, como lo hemos podido apreciar, pero de alguna manera, por lo menos tenemos que tener la claridad y la posibilidad, si en algún momento es posible, de hacer algo para ir mejorando esta situación. Eso es como una introducción, no sé si alguien tiene alguna consulta, algún aporte sobre esto. Bien, pasemos entonces a cómo se entiende esto de la responsabilidad social empresarial, que es la RSE, ¿no? Hay algunas definiciones de un Consejo Mundial, por ejemplo. ¿Qué es lo que corresponde? ¿A qué involucra, ¿no es cierto? La responsabilidad social empresarial. Involucra la responsabilidad o la ética de cualquier compañía con sus trabajadores, con la comunidad y el medio ambiente. O sea, a veces tenemos la idea de que el rol social de la empresa es solamente preocuparse de no causar el daño afuera, en su entorno, pero en realidad también involucra a su interior, ¿no es cierto?, a sus propios trabajadores, también a la comunidad. Es el compromiso permanente de las empresas de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico al tiempo que se mejora la calidad de vida de sus trabajadores y su familia, así como de la comunidad local y la sociedad. O sea, esa es la definición que nos da el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable. Es decir, las mismas organizaciones productivas tienen esta idea, esta mirada, ¿no?, de que es un compromiso permanente, no ocasional cuando hay Navidad o alguna fiesta, ¿no es cierto?, de aniversario. No, es un compromiso permanente de las empresas de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico. Contribuir al desarrollo económico, para eso se le dan las facilidades, ¿no es cierto? Para eso hay regulación de trabajo, hay capital humano, hay profesionales, hay trabajadores, están ahí los medios. Entonces, estas empresas, estos capitales, pueden de alguna forma contribuir a la economía y al mismo tiempo con ello mejorar la calidad de vida de sus propios trabajadores como de su familia, así como de la comunidad local y la sociedad. Cuando revisamos los casos como los anteriores, uno entiende que es justamente todo lo contrario. Esto suena como ideal. Bueno, pero hay que tenerlo presente. O sea, estos son los ideales de un buen manejo empresarial. Aquí también es entendida como la política y la ética de una organización. ¿Por qué? Porque supone un vínculo permanente con la comunidad en la que está inserta, incluyendo, como decíamos recién, a su propio personal. Entonces, también se establecen relaciones de interacción con la comunidad. Hay muchas empresas, ¿no es cierto?, que hacen un aporte a su entorno social, natural. No todas son las que causan daño, las que causan maltrato. Hay muchas empresas que son distinguidas. Por ejemplo, aquí en la región de Los Ríos hay un organismo que da unos rankings y una de las empresas que está muy bien valorada, al menos yo entiendo por ese ranking, es Colún, ¿no? Colún, que es una compañía lechera de la Unión, así se llama,
creo, Cooperativa Lechera de la Unión, Colún, que es la que vende productos lácteos, ¿no es cierto? Y que tiene un muy buen sistema, digamos, de producción, además de que ayuda o está en relación permanente con la comunidad. Antiguamente hubo algunos problemas ahí con el río Rahue porque habían, digamos, rieles que iban a dar al río, eso mediante denuncia de algunas personas científicas y en colaboración con periodismo científico, hicieron ver esto y me parece que está solucionado. Y en general ha sido una empresa que está muy bien posicionada por su transparencia también en la producción de sus productos. En fin, hay, también eso yo lo puedo afirmar porque tenemos nosotros egresados, exalumnos que trabajan en muchas empresas. En el caso de Colún también hay una chica ahí que trabaja, que está en la parte de comunicaciones, y nos cuentan de los avances que han tenido en cuanto a técnica, ¿no es cierto?, en cuanto a relaciones humanas, etcétera. Chilolac también es una empresa de Chiloé que es como muy familiar y es otra forma de entender las relaciones humanas y productivas. Ahora bien, hay un sociólogo, Cardoso, que dice: es urgente que las empresas asuman su responsabilidad ante la sociedad, evitando provocar daños a la misma y contribuyendo a resolver sus problemas, en lugar de permanecer ajenas a las condiciones de vida de las comunidades en que se insertan. Es urgente que asuman su responsabilidad. ¿Por qué plantea esto? Porque en muchas partes sobre todo de América del Sur, de Latinoamérica, ciertas empresas se hacen ver como que los daños son responsabilidad del Estado, son responsabilidad de otros, ¿no es cierto? Incluso de la comunidad, de la municipalidad. Yo no tengo que ver con eso, yo produzco, doy trabajo, aquí tienen apoyo, muchas organizaciones nos vienen a pedir, y bueno, que por lo menos, ¿no es cierto?, mejoren esto, mejoren lo otro. Entonces, hay organizaciones empresariales que a veces tratan de hacer ver de que no es su responsabilidad ciertos daños que provoca. En Chile tenemos casos tremendos, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay alguien de Osorno por ahí escuchando todavía. Hubo en Osorno el año pasado, creo que fue, una crisis del agua con la empresa de agua potable que mantuvo a la comunidad 2 semanas sin agua potable. Eso fue realmente impresentable, ¿no es cierto? Porque el agua es vital, es un elemento de vida. Entonces, que se dé esta situación con una empresa que no se preocupaba de sus propias operaciones, realmente es impactante. Y ahí hay un rol fiscalizador también del Estado, ¿verdad?, de la justicia, porque no puede ser, eso atenta contra la integridad y la vida de las personas, en el fondo de niños, en fin, puede causar enfermedades. Y finalmente se dilató el tema. Quien tenía que fiscalizar ahí había sido ejecutivo de la empresa de agua potable de Osorno, entonces era muy laxa la fiscalización, ¿eh? Y bueno, ahí está todavía, no sé si, creo que ahora la iba a comprar otra empresa, esta subsidiaria de Osorno, la iba a comprar una empresa más grande, como pasa en estos casos, como vimos en el caso de Penta, ¿no es cierto?, para evitar, digamos, el cierre o la expulsión. Ahora llega otra empresa a instalarse ahí. Otro caso que ha sido muy comentado en nuestro país es el de Ventanas y Puchuncaví en la quinta región. Este todavía es más dramático, ¿no?, porque estos son varias décadas de unas plantas que hay ahí, refinadoras, y entonces el daño, la contaminación que han causado es enorme a la población. Y también está, en el caso de la región de Los Ríos, en Valdivia, lo que fue la contaminación del río Cruces, ¿no?, que causó la muerte de los cisnes, fue famoso por eso. Bueno, finalmente aquí, en este caso, la empresa Celco, que era de ese tiempo, que después pasó a ser Arauco, también con este juego de cambio de rol, ¿verdad?, se comprometió a mejorar todas las operaciones, se comprometió de alguna manera a compensar a la comunidad,
y está trabajando en eso. Aquí asumen ciertas culpas, ¿no? Pero el tema es que lo hacen y después piden disculpas. Entonces, esas cosas son las que lamentablemente siguen ocurriendo en nuestro país con grandes empresas que tienen los medios, que se les dan las facilidades y que el Estado no asume su rol. Y un caso bien particular que ustedes deben haber conocido o han escuchado es el de Petorca, allá también en la quinta región, donde dice una combinación entre la mega sequía, porque esa zona no ha tenido problemas de lluvia desde hace tiempo, y el manejo del agua. En esa comuna de la región de Valparaíso, más de 2.000 personas dependen de camiones aljibes para contar con un suministro de agua potable. O sea, es una zona que está sacrificada porque hay poca agua, mucha de ella ha sido utilizada para el cultivo de las paltas, ¿verdad? Y también por el mal manejo digamos, de los organismos responsables. Entonces ocurre que la ciudad de Petorca o el pueblo de Petorca no tiene agua potable y tienen que esperar todos los días que pase el camión aljibe. Eso es impresentable en un país que dice tener muchos recursos, mucha inversión, donde vemos que ciertas élites disponen de capitales inmensos, ¿no es cierto? Y que de esta manera no se preocupen de lo principal, ¿no es cierto? Es muy lamentable. En muchos de los trabajos que me enviaron, yo les puse que hay temas que son propios de abordar en la nueva Constitución Política del Chile. Uno de estos, a mi modo de ver, como un derecho, es el agua, ¿no es cierto?, la salud, la educación y también la información pública. Son temas que no pueden quedar ajenos ahora que vamos a entrar a este proceso de constituyentes para la nueva Constitución, porque estas situaciones son impresentables, como digo, no corresponde que un país con el nivel de avance de Chile tenga estos problemas, así como otros, y muchas veces también por el manejo irregular que se hace al respecto. Bueno, justamente en la zona central, esta compañía Aguas Andina es un capital enorme, una empresa muy importante que ha tenido problemas en el suministro y en los cortes de agua, en fin, y resulta que entonces ahora ha asumido una culpa, esto también hay que decirlo, es valorable, de poder compensar a la comunidad. Por una parte, mejorar sus operaciones porque se han visto expuestos a sanciones de multas, de otra serie digamos, de sanciones. También ellos implementan un plan de compensación y ofrecen una reconstrucción verde social. Lo interesante aquí es que ojalá lo cumplan, porque muchas veces son campañas de marketing, ¿verdad? Como decíamos recién con Pascual, de publicidad para ciertas cosas que realmente quedan ahí en el papel, como veíamos en el caso de la empresa esta neozelandesa. Se ponen como principios y resulta que muchas veces son campañas para mejorar, blanquear, como se dice, su imagen ante la opinión pública. Esto también es parte de este juego que hay con las grandes empresas en nuestro país. Antes de pasar a energía, que es otro caso que me gustaría comentar, no sé si tienen alguna consulta, comentario en lo que vamos analizando. Las empresas forestales están utilizando mucho el tema de eso, como de lo verde, pero son un verde que es artificial. Entonces, ¿ya? Me acordaba justamente de la empresa forestal Arauco, ¿eso no? La que Sí, está... esta es la que está en esta zona, y hay otra en Biobío. Sí, la del Biobío, porque ahí ampliaron su planta procesadora que tiene ahí, como a no sé cuántos miles de... pero lo ampliaron muchísimo, entonces como que han instalado como esta cosa como de lo verde, como reforestar, incluso, bueno, a nivel de gobierno también han intentado como instalar esta cuestión, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de
de profundizar el modelo forestal que hay en la zona. No es con forestación que ayudan a la naturaleza, más bien a seguir desarrollando más el modelo que hay hasta ahora y que ha traído tanta sequía y tanto conflicto finalmente en la zona. Claro, sí, ahí hay un tema muy fuerte, ¿no? Y que involucra también todo lo que pasa con la comunidad mapuche en esta zona. Ellos llaman una recuperación de los terrenos, ¿verdad? De las plantaciones, que ponen eucalipto generalmente y han arrasado con todo lo nativo. En fin, es un tema bien complejo. Así es que ahí, como bien dices tú, hay campañas a veces, pero lo interesante sería después verificar en el tiempo si efectivamente hacen algo en favor de recuperar esas tierras o de mejorar la producción, ¿no es cierto? Y que no sean solo estos spots para mejorar su imagen ante la opinión pública. Muy bien, Pascual. ¿Alguien más quería decir algo por ahí? ¿O era una pequeña que estaba llamando? Bueno, otro tema que nos convoca en este tema, en el análisis de la RSE, ¿no es cierto?, es el de la energía. Yo quiero que aquí ustedes aprecien también, a lo mejor algunos algo conocen de esto, de cómo se dan las cosas en este ámbito. En nuestro país, las empresas eléctricas tienen concesiones del Estado para explotar la generación y distribución de energía eléctrica, industrial y residencial en el país. No sé si en sus casas ustedes ven, ¿no es cierto?, que les llega la cuenta de la luz, como decimos en Chile, es de una empresa. Después hay otra que es la generación de energía, es otra empresa, ¿eh? Y todas esas son concesiones que el Estado hace para que se genere la energía, para dar un buen servicio sobre todo a las industrias, ¿no es cierto?, y también a las residencias del país. No tendríamos mayores objeciones porque en ese sentido funciona bien el sistema, ocasionalmente tenemos problemas de cortes, en fin. Quizás con lo que tenemos problemas es con los costos, ¿verdad? Con las tarifas que hay y con todo el enredo que hay detrás de eso. Aquí vamos a ver un poquito algo de eso. Enel es una empresa grande de la región metropolitana y que tiene otras subsidiarias en el país. Son capitales italianos, ¿no? Ellos tienen la concesión de la producción o generación y suministro de energía en la zona metropolitana. En general dan un servicio adecuado, generan trabajo, pagan impuestos para colaborar con las funciones del Estado en cuanto a salud, educación, medio ambiente. Utilizan como materia prima el petróleo, que ahí hay un tema también de cómo ayudamos al medio ambiente, pero esta empresa Enel ha sido bien connotada en el último tiempo por varias cosas. Fíjense que veamos lo que yo les decía, lo que podría ser reprochable, discutible, quizás no aceptable, es que ellos pagan impuestos en 2018 por 2.876 millones de pesos. Fíjense bien en este monto, 2.876 millones de pesos. Aquí abajito ustedes vean utilidades. Enel Chile obtuvo 174.500 y tantos millones en el primer semestre de 2019. 174.540 millones me parece, tengo tapado ahí, de utilidades solo en un semestre y pagan 2.800 millones de impuestos. ¿Cómo se entiende eso? Estas utilidades, ¿no es cierto?, del primer semestre del 2019 fueron un 88% más que en el 2018. Entonces, por el Mercurio de Inversiones lo señala. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo una empresa que tiene tal nivel de capitales, muy bien, hacen una buena labor en el país, tenemos la industria funcionando, tenemos la economía funcionando,
pero ¿por qué pagan 2.800 millones si solo en un semestre sus utilidades son más de 174.000 millones? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay un tema que hay que investigar, ¿no es cierto? Y explicar, porque en otros casos la gente paga mucho más que eso. Otras empresas, fíjense ustedes, Copec, por ejemplo, 1.000 millones en 2018, 67% más que en el 2017. 1.000 millones de utilidades. Yo no tengo aquí cuánto habrán pagado de impuestos. Quizás para el trabajo que viene, alguno de ustedes podría interesarse en saber más de qué pasa aquí detrás de esto. Pero Copec es una empresa que tiene fundamentalmente el servicio de la distribución de los combustibles, ¿verdad? Petróleo, benzina, para todo el sistema de transporte, en fin. Y está en todo el país, quiero decir, prestan un buen servicio, pero sus utilidades son millonarias, ¿no es cierto? 1.000 millones. Entonces, entre 4 y 36 millones en impuestos pagan otras empresas. Para tener una idea, por patente y operación pagaron las empresas ENAP, Oxyquim, Gasmar, en la Municipalidad de Quintero en el primer semestre del 2018, me parece. 4 y 36 millones. ¿No les parece que hay aquí una desproporción entre todo lo que estamos viendo? Aquí está 2.876 millones, pagó Enel y obtuvo utilidades por 174.000. Estas empresas generadoras, ¿no es cierto? ENAP, Oxyquim, Gasmar, en fin, pagan 4,36 millones en impuestos. Y un segundo punto que nos preocupa, sobre todo los que somos de regiones, que es otro problema que tiene nuestro país, la descentralización o la concentración en la zona metropolitana de todas estas cosas, que además los impuestos y las patentes los pagan donde tienen la gerencia, o sea, en la casa matriz, ¿verdad? La casa matriz paga los impuestos mayores en lugar donde tiene razón social y una parte retenida también en las filiales, pero la parte más importante de estas utilidades que estamos viendo, 1.000 millones, 174.000 millones por utilidades, por patente, por todo eso, los pagan en la zona metropolitana. ENAP, Gasmar, Copec, GNLL se ubican en Las Condes, Oximina en Providencia y Enel en Santiago. Entonces, además de tener los pocos aportes que hacen al país en términos de impuestos, los hacen en una zona donde está la gerencia. Y las regiones donde se producen todas estas cosas, como es el caso de Quintero, por ejemplo, en Valparaíso, que ya la vamos a ver, pasan a ser olvidados en ese sentido por el beneficio que puedan generar estas empresas. Entonces, esto es lo que, desde el punto de vista de la responsabilidad social, incluso desde la ética, ¿no es cierto? Desde la ética personal de quienes dirigen, porque estas empresas las dirigen profesionales, acá en Chile, profesionales chilenos, hay algunos de otros países también, pero quienes están ahí a cargo deberían tener un poco más de consideración o de un comportamiento más de bienestar social, ¿no? Y en ese sentido, evitar que estas irregularidades se cometan. No sé qué pasa, como digo, con el tema de por qué los impuestos que pagan estas empresas eléctricas, generadoras de energía, sean tan bajas, ¿no? Ahí hay un tema que tendremos que investigar. Les decía yo el caso de Quintero, Ventana y Puchuncaví. Este es otro caso que nos ha dado, lo voy a mencionar para ya ir cerrando la clase de hoy, lo voy a dejar expuesto para que ustedes también lo mediten. Hay una zona cerca de Valparaíso, ¿verdad?, que es la zona de Quintero, donde existe Ventanas y Puchuncaví. Medio siglo de muerte silenciosa en la bahía chilena. Este caso de contaminación de las aguas, ¿no es cierto?, de contaminación de la comunidad
por todo el impacto que genera la contaminación de la refinación de petróleo, viene desde hace 50 años. Aquí una integrante del Observatorio de Riesgos de Desastres, Fabiola Barrenechea, ella hace una muy buena pregunta. ¿Quién autorizó la instalación de un sector industrial dentro del área de influencia de una comunidad? ¿Quién autorizó la construcción de una escuela ubicada en la ruta del viento que viene desde el cordón industrial? Preguntas simples que no tienen respuesta certera. Entonces aquí hay involucrados gente del Estado también, ¿no es cierto?, de las empresas públicas, porque aquí una de estas plantas es de Codelco, que también es del Estado, y otras son privadas. Y entonces, ¿cómo puede ser que en un sector que es comunitario se permita instalar una empresa de esta naturaleza? Otro tema que tiene que ver con la responsabilidad social, con el buen hacer de las organizaciones productivas, de las industrias, ¿no es cierto? Porque al parecer hay como hasta hoy día una priorización por el tema más bien económico productivo antes que por el bienestar social. No negamos que es tan importante ese tema, pero ¿cómo hacerlo mejor? Entonces ahora que estamos como rehaciendo un país, ¿verdad? Son temas que debemos discutirlos y tenerlos presentes, especialmente desde la comunicación pública. Yo creo que ahí todos podemos colaborar en diferentes vías de comunicación, plataformas, redes, medios online, medios comunitarios, en fin, de poder hacer entender que es importante la participación de las empresas, como hay muchas, de nivel medio, nivel mediano, incluso el mismo Codelco en otras partes ha hecho buena labor, pero aquí justamente no. Entonces, el rol fiscalizador del periodismo, la responsabilidad ética profesional que tenemos con estas cosas, tenemos que tenerlas presentes. Voy a dejar hasta aquí el compartir estos temas, ¿no es cierto?, como una motivación para que entendamos que la responsabilidad social a veces no es mirar nomás lo que pasa, sino que hay que tratar de investigar, entender, buscar por qué se producen estas situaciones. Así es que eso era lo que quería comentarles hoy día. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado. Ya vendrá también el trabajo sobre esta materia que vamos a hacer. Bien, parece que no hay mucha... ok, entonces lo que les decía, reitero que los trabajos, ya estos primeros ensayos individuales, se los voy a reenviar esta tarde a cada uno, ojalá que lo lean, que tomen en cuenta las observaciones. Las notas las voy a publicar también en el CIBEDUC y finalmente que entremos a este campo de análisis del rol social empresarial. Ténganlo en cuenta porque la próxima clase vamos a analizar otros casos y el trabajo probablemente lo vamos a pedir para 2 semanas más. Entonces, este sí que va a ser un trabajito de investigación, pero va a ser dual. ¿Qué significa dual? Que van a tener que participar 2 para una misma investigación. Generalmente en la comunicación, en los medios, siempre se hacen equipos de trabajo. Entonces, en ese sentido vamos organizándonos como pequeños equipos y medianos equipos para investigar algo. Algunos son buenos en la redacción, otros tienen más problemas de ortografía y ahí se van mejorando, ¿no es cierto?, la presentación del tema. Algunos tienen buen nivel de análisis o pueden observar algún detalle, que se le olvidó la foto, que se le olvidó esto. Entonces es bueno que tengamos este trabajo en pareja. En principios, yo quiero que ustedes mismos propongan su pareja o su compañero o compañera de investigación para el próximo trabajo que lo vamos a dar para fin de mes. Así es que desde ya pueden ir pensando, viendo situaciones como la que he conversado hoy día, para que a futuro tengan su equipo ya listo y puedan desarrollar.
Eso sería, pues, así es que gracias y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chau.